Muy buenas people, bienvenidos a otro interesante episodio. El día de hoy va a ser un poco extraño, obviamente, porque pues es completamente inesperado. No tengo la presencia ni colaboración del máster porque como sabrán pues se encuentra compitiendo en la Olimpiada de Budapest y evidentemente lo que tiene que hacer mejor en este momento es jugar. Y bueno, Estados Unidos viene haciéndolo bastante bien, no tan bien como en este caso su más cercano. Diría yo competidor, pero en que en realidad no más cercano. Más bien Estados Unidos se le está acercando a este país que está teniendo un performance amazing, como dirían en inglés, ¿no? Está teniendo realmente un performance completamente fuera de toda lógica y es impresionante. Es impresionante lo que vienen haciendo, es impresionante la cantidad de puntos que están realizando, pero es algo que tiene muchísima lógica. Es una consecuencia del trabajo arduo que ha hecho este país. Si quieres saber cuál es este país el cual viene luchando tan bien y que viene acumulando puntos a mansalva, por así decirlo, pues quédate conectado y vamos a ver de una vez qué es lo que nos espera el análisis de esta ronda 7 y ronda 8, que nos vamos a centrar obviamente en la sección abierta, en la sección, en este caso masculino, aunque bueno, masculino no es el término, en realidad es la sección abierta, porque pueden también incluso Judith en su momento representó a Hungría, Judith Polgar en la sección abierta. Así que pues quédate conectado y vamos de una vez a ver cómo van estos acontecimientos. Así que vamos para allá. Bien, esto parece ser que va a ser una especie de común denominador en realidad. ¿Por qué un común denominador? Porque realmente Gukesh viene demostrando un nivel excepcional. Este es un análisis de la ronda 7, un extracto de la ronda 7, evidentemente, donde Gukesh acabó superando al otro talentosísimo, fortísimo, que siempre nos olvidamos lo joven que es el gran Wei Ji. Wei Ji también es otro jugador de excelsa calidad, un impresionante nivel y la verdad que pues obviamente ha venido demostrando un nivel en los últimos años, aunque se retiró de la escena en realidad por un tiempo. No se sabe exactamente por qué, muchos dicen que porque estaba estudiando leyes, entre otras cosas, pero en realidad pues es obvio de que un jugador de la talla de Wei Ji y que pues llegó a ser de los GMs más jóvenes en el mundo en su momento y con un nivel de más de 2700, como lo hemos comentado en anteriores casos con el Master, que a veces pensamos que Wei Ji ya es viejo, pero en realidad es bastante joven, creo que no llega ni siquiera a los 25 años, así que pues obviamente el nivel que tiene es impresionante. Quizás me equivoque con el tema de la edad, no soy muy bueno en esa materia. Vamos a hacer un resumen un poco rápido sobre la ronda 7 y la ronda 8, que bueno, hoy día la India, el día de hoy, en este preciso momento, hace unos minutos atrás, acaba de apabullar a Irán. Pero en esta ocasión tocaba jugar a la India contra China, uno de los encuentros más esperados, aparte de la India contra Estados Unidos, que pronto yo creo que les va a tocar jugar, que también vamos a analizar un poco de manera bastante ligera cómo es que se podría dar este encuentro, vamos a ver los standings, entre otros. Por eso se llama un recap de la ronda 7 y ronda 8. Así que ya saben, quédense siempre conectados. Bien, vamos a ver qué pasó en este final. Obviamente esto era un final bastante interesante. La parte que más me llamó la atención fue la transición que hizo Gukesh, dos caballos contra dos alfiles, ¿no? Contra dos cuchillas, que es realmente no es una situación muy común que se suele presentar, que algo sea tan evidente, ¿no? Una lucha tan evidente de dos fuerzas completamente distintas. Los dos caballos se caracterizan por jugar muy bien en un solo sector y los dos alfiles en ambos sectores. Y la posición es abierta. Pero es muy curioso porque el único estandarte que en este caso tendrían las negras, que es el peón de A, pues obviamente va a ser fácilmente capturado, ¿no? Porque la actividad de la torre le representa una gran oportunidad a las blancas de poder luchar por la iniciativa. Y en este caso, Weiji jugó a 6. Una idea que a mí me parecía interesante era simplemente comer en C3 y después de torre por simplemente continuar con el filo F7, rey G7 y pensar de que pues realmente tengo cierto factor dinámico a mi favor. Sin embargo, tengo un peón de menos, pero la realidad es que siempre puede ser tablas porque pues puedo aspirar a entregar mis dos alfiles, mis dos peones, mi torre a cambio de la torre y los tres peones, perdón. Y con esto en realidad debería de ser tables, porque como ya saben, dos caballos solos no dan mate. Pero eso no quiere decir que yo vaya a entregar todas mis fuerzas de inmediato, ¿no? Pero era una tendencia. Sin embargo, Weiji jugó lo más lógico, que es A5, por aquí te voy a entrar mi peón, no tiene ningún sentido, alfil por C3 en este caso, y luego caballo D5 amenazando el alfil y generando la presión mediante caballo E7. Realmente, en este caso, Buques sigue luchando por el punto y realizó una cómoda transición hacia un final que, objetivamente hablando, es tablas.
humanamente hablando, es muy difícil de defender y eso es lo que se demostró en los minutos siguientes. Simplemente torre por G8, rey por G8, caballo por C3 y aquí, claro, la mejor jugada, el mejor plan para Weiji, con poco tiempo también, como pueden ver, tiene 4 minutos, 44 segundos y Gukesh 4:14. Pero es Gukesh quien está presionando en este caso y es más cómodo jugar con las blancas. Siempre cuando uno analiza una posición es siempre importante ver el tema de para quién es más cómodo, ¿no? Y en este caso caballo C3, torre C1, que no fue lo mejor. Lo mejor en este caso era jugar torre A1, forzar a que el peón decidiera hacia dónde ir. Bueno, si A4 simplemente te juego torre A3 y esta ventaja adquiero porque me como el peón de A y este peón de A correría demasiado rápido. Entonces, caballo B5 para obviamente sostener el peón de A3 y tratar de enlazar mis caballos. Sin embargo, aquí las negras tenían una idea muy lógica, que era torre A2, dando jaque. Si el rey va a G3, simplemente F4, y si el rey va a H2, pues bueno, está en H2, punto. No requiere explicación, la posición habla por sí sola. El rey está muy alejado de lo que podría llegar a pasar en la posición. Entonces, si las blancas intentan jugar algo como rey F1, por ejemplo, también podemos dar jaque. Y cuando parece que las blancas han logrado reagruparse muy bien, pueden jugar F4. F4 de cierta manera limitando el radio de acción de las blancas, pero asumo yo que alguien como del nivel de Weiji y de Gukesh pues percibieron este final y parecía realmente de que las blancas están muy bien después de caballo C3. Era lo que yo humanamente pensaba. Sin embargo, las máquinas suelen ser demasiado objetivas y concretas. Y torre por simplemente rey C2, atrapando a la torre, y cuando parece que la torre no se va a poder escapar, que de hecho no lo va a lograr, ahí viene el rey a salvarnos. Simplemente rey G6, rey a B2, entregas a la torre, obviamente, y después intentas entrar con el rey. Rey H4 y rey G3. Parece ser que no amenaza nada grande ni nada importante. Y sin embargo, si por ejemplo caballo 4, rey H4, y cuando el rey va a 2 para capturar el peón, las negras tienen la oportunidad de deshacerse realmente de todos sus peones con la oportunidad clara de avanzar el peón H y por último comer el peón de F3. Por ejemplo, si las blancas deciden avanzar el rey, simplemente H5, deciden avanzar el rey H4 y si rey por, pues rey G2. Y cuando el caballo viene a G5 a defender el peón y evitar que este avance, simplemente puedo jugar ya sea o bien H3 o rey G3. En cualquier caso, pues el final resultante es de tablas. No es muy fácil ver esto con antelación. Esto lo estoy haciendo desde la comodidad de mi casa con una computadora andando. Así que podrán entender lo difícil que es jugar el ajedrez. Por eso quienes critican a los grandes jugadores, les sugiero siempre que se sienten e intenten pensar con su propia cabeza, que no es nada fácil. Créanme, no es una tarea nada fácil. Sin embargo, Weiji jugó con torre C1, que tiene mucha lógica, atacando al caballo y tratando de mantener la torre bastante activa, ¿no? Pero de esta manera Gukesh comenzó a activarse cada vez más. Y claro, después de llevar el rey hasta E2, voy a avanzar un poco rápido porque en realidad aquí estuvieron en apuros de tiempo. Llegaron nuevamente a los 15 minutos que se añaden después de haber pasado el control de las 40, me parece. Bueno, los 30 minutos, perdón, que pasaron después de las 40 jugadas. Caballo C3, torre B3 y bueno, siguieron. La posición parecía realmente muy fácil de defender. Sin embargo, el problema es que precisamente las blancas siempre pueden mejorar y como tu rival puede mejorar y tú solo puedes esperar, no es una situación cómoda. Siempre, más allá de la objetividad de una computadora, es muy importante analizar el aspecto práctico. ¿Qué tan fácil puede ser para ti realmente mantener una situación como esta, ¿no? Y eso es algo que obviamente Gukesh y Weiji sabían de que era más fácil de jugar para las blancas y de hecho esto pasó, ¿no? Simplemente rey E3, las blancas fueron mejorando, ya tu caballo está en el centro, está con F5, ya tengo varias cositas, ¿no? Entonces ya tengo mucha presión, torre simplemente a B8 para tratar de ver si puedo activar mi torre, ya los caballos se colocaron en una situación muy dominante, sigue siendo tablas, ojo, pero en realidad le das la oportunidad siempre a tu rival de que pueda errarle, ¿no? Y aquí caballo F3, excelente jugada y H4. Y cuando parece ser que las negras están cambiando todo, absolutamente todo, mediante F4, las blancas sacan este recurso de la chistera, obviamente que sí, en este caso es torre G1, torre H1, peón por, torre por, y claro, el peón de H va a coronar, va a avanzar, vamos a ignorar un poco si esto era mejor o no, porque la idea no es centrarse solamente en esta partida, sino hacer como un recuento un poco rápido. H3, y pues precisamente aquí es donde lamentablemente acaba perdiendo el buen Weiji, porque acá justamente le viene una jugada que es un mazazo, caballo F3, amenazo coronar, y obviamente si coronas dama, pues la red de mate te espera, ¿no? Por ejemplo, veamos si corono dama, simplemente yo corono dama también, y pues la red de mate no se va a hacer esperar. Con dama y dos caballos, lo mejor que puedes aspirar o esperar es de que te vayan a dar mate, ¿no? Entonces, por ejemplo, caballo C4, si el rey se va por A6, dame 6,
El rey va por B7, simplemente podrías intentar dama D7 para no desviarnos del camino en realidad. Y si rey B8, también se puede jugar, en este caso, dama D8. De hecho, rey B7 y bueno, aquí parece que obligatoriamente hay que comer el peón. Rey por aquí, dama 8. ¿Se tiene que calcular todo esto? No, en realidad no. Simplemente se intuye que con la dama y los caballos alguna red de mate debe de existir. No es muy fácil calcular todo esto desde la posición cuando el rey está en D8, ¿no? Entonces, no es nada fácil. En todo caso, podrían haber dado este jaque para unir a la torre a las tareas defensivas, luego coronar y pues tener que lidiar con la incómoda presión de la dama y los dos caballos, ¿no? Que objetivamente hablando, nuevamente debería de ser tablas, si es que tienes la capacidad de defenderte como una computadora, pero sabemos que este no es el caso y en los apuros de tiempo, pues uno suele cometer horrores, no solamente errores, sino horrores. Y claro, esto fue el detalle que pues obviamente yo creo que particularmente no entendió bien Wei Ji. Y pues obviamente después de caballo G5 era muy difícil defender ese final. O sea, es un dame y dos caballos, el dúo perfecto, el dúo de la historia, por así decirlo. Entonces, eso es lo que haría que la posición de las negras fuera más difícil de defender. Y H2 y caballo F3, y claro, jugó rey E7, pero ya después de rey E7 simplemente caballo por H2. Y aunque parece que me estoy comiendo el peón de A4, lamentablemente no llego a tiempo porque después de caballo H6 me estás amenazando caballo G6 jaque. Y con esto pues la torre no puede lamentablemente llegar a controlar como quisiera, por ejemplo, con torre G2, evitando caballo G6, porque precisamente tiene caballo D7. Y ese es el principal problema. No puedo evitar la coronación. Los dos caballos anulan por completo la torre y con esto pues Gukesh acaba ganando realmente. Dio un par de jaques más el buen Wei Ji, pero obviamente se dio cuenta que no tiene ahora ni siquiera manera de evitar caballo G6, por lo que la dama va a coronar. Y pues esta fue una partida espectacular, lo cual catapultó a la India nuevamente a estar de líderes y pues le dio ese plus que necesitaban en realidad, ¿no? Y obviamente es una partida bastante importante en la cual pues Gukesh justo le dio el punto de oro que necesitaba la India ante China. Cabe notar que en este match debería de haber jugado Ding Liren, pero Ding Liren acababa de perder su partida ante Le Kuan Lien, el sensei Le Kuan Lien, quien es obviamente profesor de Western University, el coach, el head coach, y pues obviamente bueno, un buen amigo mío y también obviamente es el sensei del equipo también, por así decirlo, es mi coach, aunque bueno, no, en ese momento no mucho, pero bueno. Acababa de perder un final bastante incómodo y es por eso que pues decidió no jugar, o el capitán en realidad decidió no colocarlo, lo cual es un poco difícil de aceptar porque pues no es fácil, ¿no? De que un campeón del mundo, que en teoría eres de lo mejor, no vayas a defender a tu país, ¿no? O sea, en la lucha del primer tablero, o sea, tienes que tener esa fortaleza mental y es bastante impresionante que no colocaran a Tindiren, por lo cual creo que si nos vamos a las apuestas, es claro de que el favorito, no diré ampliamente, pero sí un favorito, un claro favorito se puede ver a Gukesh. Está en mucha mejor forma, está jugando un ajedrez impresionante y no le veo en realidad puntos flacos a Gukesh en este mismo momento, ¿no? Quizás alguien como Magnus podría demostrar que quizás Gukesh, bueno, tiene ciertos defectos aún como jugador, pero en realidad yo creo que Gukesh viene desempeñando una labor, un papel impresionante y no solamente lo está demostrando en la Olimpiada, sino en casi todos los torneos que ha venido jugando, ¿no? Aunque claramente en el torneo de la Copa 5 no lo hizo del todo bien, pero de todas maneras sigue siendo siempre un rival de temer. Y bueno, en esta es claro que en las Olimpiadas se puede ver que este tipo de jugadores se motivan demasiado, ¿no? Entonces, vamos a ver, bueno, todavía como podrán ver, las rondas siguen pasando, siguen aconteciendo, así que vamos a ver más bien cómo fue la ronda 8, qué fue lo que realmente pasó en la ronda 8, por qué estoy haciendo este recap antes de que acaben las rondas, pues simplemente porque lo que acaba de hacer la India es una masacre. Y no fue una masacre en el barrio chino, más bien fue una masacre contra el equipo de Irán. 3,5-0. Irán que acababa de vencer al equipo de Vietnam, Irán que venía bastante bien y tiene como capitán a Grishuk. Así que esa fue una ronda bastante interesante en la cual pues obviamente Gukesh se enfrentaba ante el temible
jugador de, en este caso de Irán, el gran Parham Matsulu. Parham Matsulu es un jugador que pues es considerado un jugador bastante dinámico, un jugador bastante agresivo, un jugador que siempre da oportunidades de juego, ¿no? Y pues obviamente contra Gukesh no es que Parham iba a ir a jugar por las tablas, ni iba a jugar nada sólido, simplemente jugó simplemente su mejor arma como si estuviera jugando por el título mundial, obviamente, ese es el mejor ejemplo que puedes tener. Y lo que me estoy dando cuenta es que gente como Ukesh, como Erigaisi, como Vidit, como todo, realmente todos los indios vienen haciendo un papel impresionante. Erigaisi también, Gukesh también. No me extrañaría que tanto Gukesh como Erigaisi acaben ganando medalla de oro en sus respectivos tableros, ¿no? Erigaisi está cada vez más cerca de 2800. Gukesh también viene respirándole muy fuerte en la nuca y lo está haciendo muy bien. Y realmente es una partida muy interesante, es la Tarrash, obviamente, con D4, que siempre se había considerado que era un poquito inferior para las negras, por el hecho de que obtengo de manera temprana la pareja de alfiles, pero hoy en día lo que prima mucho es el tema de la actividad, ¿no? La actividad de piezas que se genera y realmente es un juego bastante fácil por parte de las negras, ¿no? Entonces caballo por B6 siempre es una idea que siempre se suele dar, pero obviamente peón por, y si comes en C6, pues básicamente en este tipo de posiciones no es que se te avisore el mejor futuro, tienes un peón de menos, pero a cambio vas a lograr siempre una compensación muy fuerte por medio de los cuadros blancos, ¿no? Ya sea colocando la dama en C7 y luego en B7 o luego el alfil en A6. En cualquier caso, las negras lo están haciendo bastante bien. Es por ese motivo de que no se suele comer en C6, podrían hacerlo, pero no es una posición que alguien de la élite, ningún jugador de la élite que se respete va a jugar de esa manera, porque es técnicamente como una oferta de tablas de blancas, ¿no? Y decía Mijael Tal, si con las piezas blancas no puedes jugar a ganar, mejor retírate y no juegues ajedrez, ¿no? Porque es como ofensivo, por así decirlo. Así que sencillamente Parham jugó torre 1, una jugada que nunca había visto, en realidad me parece demasiado lenta, y estas jugadas lentas benefician mucho a las negras porque les das tiempo precisamente de acomodarse, ¿no? Y pues en esta posición realmente se empezó a acomodar muy bien el buen Gukesh. La mejor opción que tenía aparentemente era caballo por B7. No sé si había una gran diferencia en el orden de jugadas porque realmente parece que es casi que la misma posición. De hecho, luce como la misma posición. Sin embargo, hay unas pequeñas diferencias, ¿no? Porque transpone y claro, aquí tiene, parece la oportunidad de jugar dama de 7. No parece, tiene la oportunidad de jugar dama de 7. Y hay una gran diferencia entre la dama de 7 y la dama en E7 que se daría en esta posición. Pues la diferencia radica en que cuando te juego E4, la columna E, la torre, va a saludar a la dama. Aquí no es el caso. Así que probablemente esto fue una confusión en la preparación de Parham. Se equivocó por una casilla, que esto suele pasar, ¿no? Que es bastante común. Entonces, por eso después de dama de 7 jugó E4, que básicamente está en la misma sintonía, pero hay una clara diferencia. Después de torre por E3 con la dama en E7, tengo que comer aquí. Aquí no. Entonces, yo creo que esto fue una confusión en la preparación de Parham, que se olvidó o omitió estas diferencias, ¿no? Él recordaba que había una captura en B7, pero no recordó el orden exacto. Y pues Gukesh realmente aquí demostró por qué es el retador al título mundial. Y no me sorprendería que Gukesh rompa el récord del campeón del mundo más joven de la historia y ampliamente. Kasparov fue el campeón más joven de la historia hasta este momento, pero después de esto, pues obviamente creo que Gukesh no va a tener ni siquiera necesidad de presentarse ante la élite del ajedrez porque ya es parte de la élite y viene pisando muy fuerte. Y cuando juega por la India es otro Gukesh. La verdad es impresionante el nivel que demuestra en las Olimpiadas. Parece que le motiva esto de jugar en equipo, ¿no? Alfil por G2, rey por G2 y torre de 8. Y aquí es muy curioso, una situación bastante curiosa, porque se podría dar de nuevo esta posición. Dos caballos, los caballos de Gukesh, la caballería de Gukesh, de los Raja, por así decirlo, ¿no? Entonces, en este caso, hubiera tenido nuevamente la caballería a cambio de una torre y un peón. O en el caso contra Wei Ji fue a cambio de una torre. Muy interesante, pero en este caso también nuevamente tendría la dama y los dos caballos. Así que era una situación muy simpática. Sin embargo, Gukesh jugó lo más humano, caballo G4, y ganó una pieza. O sea, sencillamente ganó una pieza, y para los estándares de un ser humano siempre pensamos que, bueno, tenemos una pieza, pase lo que pase, ¿no? Y eso creo que es algo bastante importante a mencionar. Sin embargo, aquí las blancas tienen una compensación brutal, aparentemente mediante A4 y seguir avanzando el peón, corre, Forest, corre y ver qué tal va.
La verdad, yo no le creo mucho al módulo en este tipo de posiciones porque tengo un caballo en G4 que te respira en la nuca. Parham jugó la jugada más lógica, H3, forzó que el caballo se moviera, caballo 5 en teoría no fue lo mejor, en teoría demuestra por qué no es lo mejor, eso ya es otra historia. Supuestamente acá tenía que jugar nuevamente A4, pero claro, aquí caballo G6 uno no lo percibe como que de manera muy grata. Dama E3 y no es muy claro realmente la posición. Claro, si quitamos las damas del tablero y se va el factor dinámico, el rey puede respirar aliviado, ¿no? Que ese es uno de, en realidad, de los temas más típicos de este tipo de situaciones. Sin embargo, en este caso, Parham terminó jugando con caballo C4, que fue un error grotesco porque después de dama por C4, torre por D8, torre por D8, y claro, no puedes cambiar damas porque te quedas con pieza de menos, y claro, se le omitió este simple detalle de torre T1. Pero como dicen, cuando estás jugando bien, cuando estás en buen nivel, cuando todas las cosas se te están dando, pues incluso en posiciones de tablas, posiciones inferior, lo que sea, vas a ganar. Y pues en este caso, Mukesh sabe que este es su momento. Y los jugadores de la élite, si algo tienen, es que saben entender cuándo es su momento, cuándo la suerte les está sonriendo. Y bueno, en este caso, no es ni siquiera la suerte. Bueno, es parte de la suerte. La suerte es cuando estás bien preparado, ¿no? La suerte es cuando el conocimiento y la preparación se encuentran y la oportunidad se encuentran, ¿no? Y aquí Gukesh no deja pasar ninguna oportunidad. Después de torre de 5 vienen las redes de mate. No hay mucho que puedas hacer porque no puedes mantener ni caballo H5, ni dama E4, ni defender a tu dama. Haz lo que hagas, tu posición va a colapsar. Así que fue una masacre por parte del buen Gukesh. Otro que no viene haciéndolo nada mal, obviamente, que también es la estrella del equipo de la India, es obviamente el buen Erigaisi, que bueno, nada más para muestra un botón. La manera como acabó la partida realmente fue una masacre por parte de Erigaisi. Y nótese que fue una partida bastante tranquila hasta cierto punto. Realmente su rival jugó una reti de toda la vida, sin embargo, Erigaisi logró desequilibrarlo de manera muy temprana. O sea, en la apertura ya nada más le cambió un poquito el tema del juego y esto hizo que pues, su posición se decantara para más favorable para él. Una cualidad de los jugadores indios es que suelen agarrar o elegir posiciones bastante exóticas, posiciones en las cuales existe mucho desequilibrio y mucha oportunidad al cálculo, ¿no? Entonces ya ahí demuestran por qué son tan buenos jugadores, ¿no? Aquí simplemente todo se jugó bastante, esto no es nada teórico, aquí ya salieron de la teoría, pero Erigai se empieza a jugar nuevamente jugadas bastante clásicas, le da prioridad al desarrollo de su flanco de dama, precisamente para que este alfil no pueda en algún punto demostrar que es tan fuerte, caballo de 5, alfil de 7, alfil de 2, enroque, torre 1, alfil de 6, E4, caballo de 4, y bueno, Erigaisi hasta aquí hizo los cambios adecuados, y ya después del alfil de 3 parece que se desubicó bastante su rival, tenía que haber jugado caballo F5, y pues admitir que la posición quizás no es lo que él esperaba, pero bueno, que aún así puede ser jugable, ¿no? Si comes en F5, te voy a comer en E5, así que no es una posición tampoco que sea muy clara de cuál es la evaluación, en realidad, ¿no? Era lo mejor que las blancas tenían. Pero al momento de jugar alfil e3, a mí me da la impresión que jugó alfil e3 provocando que Erigaisi coma en h4 para precisamente quizás desequilibrar un poco el match por las condiciones de cómo se estaba dando el match. No sé si esto pasó en el momento justo que Bukesh ya tenía ventaja o no, pero trató de desequilibrar un poco. Pero pues después de f5, realmente las negras ya adquieren una iniciativa brutal en el flanco de rey. Como diría Pepe Cuenca, el buen Pepón, avanza Facundo. Y pues el Facu avanza muy rápido, el peón Carlito logra comer en D4 o Danielito el travieso y el peón de F avanza nuevamente y suele ser muy incómodo. El peón de F siempre es muy incómodo porque siempre tiene atrás una torre que lo respalda, una torre que lo sustenta. Y entonces después de F3, alfil F1 y simplemente alfil H5 para poder llevarla a la dama G4 y pues obviamente ya aquí Erigaisi sabe que estás completamente ganado, ¿no? Con un peón en F3 que te está básicamente saludando al rey o está atragantado ahí, ¿no? No te deja mover, entonces ya es una situación muy incómoda. Torre G6, torre F8, no vas a cambiar torres porque estás atacando y ya Erigaisi este tipo de jugadas a la Kasparov, ¿no? Ya estás a punto de ganar, estás a punto de que tu rival se rinda, pero siempre hay tiempo para tomarse un cafecito, para hacerse un break, para tomársela con calma. Siempre cuando tengan ventaja, no se olviden, aprendan a coger breaks, aprendan a tomar un té, aprendan a tomar un café. Piensen en qué haría el máster, ¿no? Tomándose un tecito por ahí, aunque bueno, el máster no es de hidratarse mucho en las partidas, curiosamente, ¿no? F2 y bueno, en este caso ya viene la red de mate y para los que no vieron la partida, pues obviamente aquí viene una posición de puzzle, ¿no? Simplemente torre por F1,
en este caso removiendo el alfil, y cuando juegas torre por, simplemente torre por C1. Y hagas lo que hagas, no puedes evitar que te juegue torre H1 seguido de dama, o incluso hasta podría yo llegar a querer coronarte caballo. Hagas lo que hagas, la posición no se puede sostener y lamentablemente tiene que rendirse rápidamente el jugador de Irán, que venía bastante bien, ojo, no lo estaba haciendo nada mal. No le estaba haciendo nada mal. Vamos a ver también rápidamente cómo le fue a Estados Unidos, que sí, hasta donde tengo memoria, Estados Unidos no lo estaba haciendo nada mal. De hecho, estaba bastante bien. El máster acababa de ganar. No, perdón, acababa de empatar. Y vamos a ver si lo encontramos por aquí. Esto está jugando, si no me equivoco, era contra Grecia, fue el día de ayer, que Estados Unidos de hecho ganó muy convincentemente. El máster ganó una siciliana de esa cientología, muy bonita partida por cierto, y el día de hoy fue contra Francia, ¿no? Contra France de la Patrie. Y bueno, ganaron 2,5 a 1,5. El máster creo que realmente hizo, bueno, quedó en una posición bastante favorable, pero decidió hacer tablas. Yo creo que porque realmente cuando juegas en equipo no puedes ponerte en la situación de querer ganar en todo momento si es que tu equipo ya ganó el match. De hecho, lo que siempre te dicen es, oye, si ya estamos ganando, aunque tengas un peón de más y puedas hacer el squeeze, no me interesa. Haz tablas, ¿no? Entonces es como que una ley. Y pues después de la paliza que le dio Pecho Lobo a Maxime Lagarde, creo que es obvio por qué se relajaron. Y bueno, Aronian ya está demostrando un poco el nivel de antaño, ¿no? Qué alegría, porque cuando Aronian juega bien todo es bueno, ¿no? La francesa, para los amantes de la francesa, este A6. ¿Para qué? Para que el caballo vaya a 7. Ahorita van a ver por qué. Porque te cuestiono rápidamente en el centro y cuando juegas de 5 no necesito que mi caballo vaya a B8, sino a A7 con miras a poder ir a B5. Y aquí pues bloqueas el avance del peón de D. Es una variante que es un poquitito mejor para el blanco, pero el blanco tiene que jugar como una máquina y no es el caso. Entonces, alfil de 7, alfil H3, o sea, ni Magnus juega como máquina, así que vamos a dejar de endiosar a la gente en ese sentido. Dama E3, caballo B5, siempre va un factor dinámico impresionante, caballo por, y ahora torre G8. Muy fina jugada por parte de Aronian, me encantó. Claro que las blancas aquí podrían haber continuado de maneras un poco diferentes, quizás después de peón por, incluso caballo 2, G4 interesante, pero peón por, torre por, aquí tenía que haber jugado dama F2, porque aquí cada tiempo cuenta, cada tiempo es vital. Sin embargo, jugó dama, esto fue una alucinación por parte de Lagarde, porque después de F6 pensó que con E5 estaba muy bien, pero yo asumo que contra torre 1 se le fue simplemente F6 y no percibió de que podría sencillamente tener graves problemas. En realidad, porque me quedo con el alfil de 5 y ahora simplemente torre por C3. ¿No? Elimino el caballo, enroque y pues después te saco a bailar mambo a tu rey, ¿no? Te saco a bailar un poquito de salsa también. El rey salió de excursión en el centro del tablero y pues cuando sale el rey de excursión hay que siempre ser muy atentos con el rey. Hay que presentarles nuestro respeto, nuestro saludo y pues obviamente le esperó un comité de bienvenida, ¿no? El rey sencillamente terminó crucificado en el otro lado del tablero. Todavía siguen partidas en marcha, obviamente, pero vamos a ver un poco los standings para que pues más o menos se puedan dar una idea. Vamos a ver un poco y así pueden tener una noción de qué es lo que está pasando en realidad. Van a poder apreciar aquí, déjenme moverme un segundo. Aquí van a poder apreciar que la India pues masacró nuevamente a Irán, 3,5 a medio, una debacle. Hungría contra Armenia va a ganar, bueno, ganó Hungría gracias a la partida de Benjamin Gledura. Serbia contra Uzbekistán, un match bastante sólido, pero ganaron a favor de Uzbekistán, así que se puede venir un Uzbekistán-India. Ojo, ojo. Nuevamente Abdutsatorov contra Gukesh. Y Gukesh tiene ciertos inconvenientes contra Abdutsatorov. No sé si sea algo psicológico, lo que sea. Juega, para mi opinión, mejor, pero le cuesta ganarle. O sea, es algo psicológico que a veces pasa, ¿no? Y Estados Unidos contra Francia. Estados Unidos contra Francia, que ganó por la partida justamente de el buen Pecho Lobo Aronian. Así que, y China contra Rumanía, que parece que China va a ganar. Vietnam va a perder va empatando contra Noruega. Perdió Sensei Le Quan contra Magnus Carlsen, que siempre es muy letal. Y pues obviamente esto fue lo que es un recap de las rondas de arriba. Obviamente me gustaría hacer uno con las rondas de los equipos latinoamericanos. Vamos a ver si de hecho hay algún equipo latinoamericano por aquí cercano. Bueno, tenemos España, que jugó con Dinamarca. Le ganó, de hecho, España a Dinamarca.
¿no? A pesar que perdió el niño Antón, de todas maneras, Alan Pichot terminó ganando y Santos Latasa también. Por parte de Argentina, Argentina acabó perdiendo contra la siempre ponderosa Ucrania. Cuba contra Israel, Cuba va ganando a Israel. Ah, no, van empatando, perdón. Ilya Ismirin acabó ganándole al Gatillo, Omar Almeida, y se está definiendo el match entre Elier y Nabati Tamir. Así que hay todavía equipos latinoamericanos por ahí, es bueno verlos siempre porque pues nos llenan de mucho orgullo y creo que esto nos ayuda siempre a fomentar un poco la práctica de este noble juego, ¿no? Vamos a ver también en la tabla, a ver qué tal se ve. India va claramente de líder, tiene 14 puntos, o sea, ha ganado todos sus matches en realidad. Y tiene un tiebreak, como pueden ver, bastante amplio y su ventaja está fuera de toda duda. Uzbekistán viene con 12 puntos. Uzbekistán perdió, de hecho, contra Vietnam, así que va a ser un match bastante interesante. Déjenme ver si lo puedo agrandar un poquito para que puedan ver con mayor claridad. Armenia viene también pesando bastante bien. Armenia, a pesar de la ausencia de Aronian, lo viene haciendo bastante bien. Estados Unidos con 11 puntos. Estados Unidos está exactamente porque India acaba de ganar, acaba de llegar a 16 puntos. Y Estados Unidos acaba de ganar, acaba de llegar a 13. O sea, están a 3 puntos de diferencia. Su más cercano perseguidor era Irán. Irán, y bueno, ya no está nada cercano. Uzbekistán es quien le va a respirar en la nuca a la India de momento, tanto Uzbekistán, Hungría, que acaba de ganar, y Serbia, que también está por ahí, ¿no? Entonces, estos son los equipos que están más cerca de la India y, ojo, están a 2 puntos de diferencia, o sea, a punto de match, porque cada match vale 2 puntos, ¿sí? Y ni contar el primer tie break es la acumulación de los puntos, o sea, y tienen puntos para regalar, ¿no? Tienen para ganar 2 Olimpiadas. La India viene jugando a un nivel fenomenal, en realidad, así que no creo, déjeme no ser el salado, pero no creo que vaya a pasar ningún accidente. En realidad me parece que la India va a imponerse con total claridad, va a imponer su mayoría, va a lograr ese título que se le negaron en la India, de hecho en Chennai, donde estuvieron muy cerca, pero usó esa partida dolorosa que acabó perdiendo Gukesh ante Abdusattorov, y yo creo que el siguiente match va a ser, de hecho, India contra Uzbekistán. Hagan sus apuestas, es un match directo. El campeón actual, Uzbekistán, que tiene nada más y nada menos que a Vladimir Kramnik como entrenador, y el posible campeón olímpico, que sería la India. Y no sé si la India pueda, si logra vencer a Uzbekistán, que de hecho creo que su favorito está en el tercer tablero y en el cuarto, me parece a mí. Gukesh contra Dutsatorov, creo que hay un detalle por ahí que no lo veo muy claro, pero de todas maneras, si la India logra vencer a Uzbekistán, se perfilaría como campeón porque ya sería la 9ª ronda y ya se está acabando en este caso la Olimpiada. Son 11 rondas nada más, así que quédense siempre conectados a ver cómo sigue la Olimpiada. Este ha sido un recap del día de hoy. Así que pues nada, me pareció interesante hacerlo, nos pareció interesante hacerlo con el Master también, pero claro, el Master, como ya comentamos, viene enfocado en el torneo y es una ronda clave. Así que, por favor, people, sepan entender que si el Master no está aquí es porque está en unas labores muy importantes y pues en las labores de torneos por equipos es un poquito complicado hacer recaps, entre otras cosas, por obvias razones. Tu equipo depende de ti, que estés concentrado al 100, no de que juegues bien, sino de que por lo menos pongas todo de ti, ¿no? Esa es una de las responsabilidades que tenemos en las Olimpiadas cuando jugamos por nuestro país, ¿no? Jugar bien ya eso es un poco circunstancial, a veces no tienes un buen momento, lo que sea, pero de que des el 100%, eso sí depende de ti. De que te esfuerces depende completamente de ti. Jugar bien puede depender de ti, sí, pero también ganar una partida no necesariamente depende de ti, depende de tu rival también. Así que pues nada, people, esto ha sido todo por el día de hoy. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse, dejar sus comentarios y su favorito. Bye bye, people. Dios los bendiga.